Países donde está prohibido celebrar la Santa Misa en público. A lo largo y ancho del mundo, la Santa Misa, corazón de la fe católica, se celebra cada día en miles de altares. Sin embargo, hay países donde, por leyes del Estado o regímenes autoritarios, está absolutamente prohibido celebrar la Santa Misa en público o incluso en privado, sometiendo a los fieles a una persecución silenciosa y muchas veces olvidada. El primer país donde está prohibida la celebración de la Santa Misa es Corea del Norte. Corea del Norte es sin duda el país donde la situación de la Iglesia es más dramática y radical. Bajo el régimen totalitario instaurado por la dinastía Kim desde 1948, cualquier forma de religión independiente del Estado está completamente prohibida. No existen sacerdotes católicos residentes, parroquias ni templos abiertos al culto. El culto público está totalmente vetado y, según informes de organizaciones internacionales y testimonios de desertores, incluso la posesión de una Biblia o el hecho de rezar puede llevar a campos de trabajo forzado o a la pena de muerte. La Santa Misa no se celebra en absoluto dentro del país, salvo en la llamada Iglesia Católica controlada por el Estado, que carece de sacerdotes y sacramentos reales, funcionando más como un símbolo propagandístico que como un lugar de culto auténtico. Para los católicos norcoreanos, si los hay en la clandestinidad, el solo hecho de reunirse para orar o intentar celebrar la Eucaristía implica un riesgo extremo para sus vidas. Es, por tanto, un testimonio desgarrador de cómo en pleno siglo XXI existen lugares donde la fe cristiana debe vivirse en el secreto más absoluto, o simplemente permanece en la memoria de ancianos que aún recuerdan las misas celebradas antes de la Guerra de Corea. El segundo país es Arabia Saudita. Arabia Saudita es otro de los países donde está completamente prohibido celebrar la Santa Misa en público. El Islam, en su versión wahhabita, es la religión oficial y el reino prohíbe por ley cualquier manifestación pública de cultos que no sean islámicos. En Arabia Saudita no hay iglesias católicas, ni templos de ninguna denominación cristiana, ni sacerdotes residentes autorizados para ejercer su ministerio abiertamente. Esto significa que los casi 1,5 millones de católicos, en su mayoría trabajadores migrantes de Filipinas, India o África, no pueden asistir a misa en parroquias como harían en cualquier otro país. Aunque en ocasiones se toleran discretos encuentros privados en recintos cerrados, siempre bajo el riesgo de ser interrumpidos, cualquier ceremonia pública, procesión o signo externo de fe cristiana está estrictamente prohibido y castigado por las autoridades. Ni siquiera se permite llevar crucifijos visibles o Biblias en espacios públicos. Para los católicos en Arabia Saudita, la Eucaristía, centro de la vida cristiana, se convierte en una práctica silenciosa, clandestina o directamente imposible, obligándoles a vivir su fe de manera interior, en un testimonio diario que recuerda a los primeros tiempos de la Iglesia, cuando los cristianos se reunían en catacumbas para celebrar el sacrificio del altar. En tercer lugar, Afganistán. Afganistán es otro de los lugares del mundo donde la celebración pública de la Santa Misa está totalmente prohibida y donde el catolicismo apenas sobrevive en un marco de extrema fragilidad. La religión oficial del país es el Islam y bajo los actuales talibanes que retomaron el poder en 2021 se impone una interpretación rigorista de la Sharia. Esto hace que cualquier forma de culto cristiano quede prohibida, sin templos, sin sacerdotes ni comunidades reconocidas. El único lugar donde de forma excepcional podía celebrarse la Santa Misa era la pequeña capilla dentro de la embajada italiana en Kabul, pensada exclusivamente para el personal diplomático. Tras la retirada internacional y la caída del gobierno afgano, incluso ese reducido espacio para la Eucaristía ha quedado en la práctica clausurado. Para los pocos cristianos que podían vivir en Afganistán, en su mayoría convertidos secretos, la asistencia a misa o la práctica externa de su fe es imposible y peligrosa. Reunirse para orar o poseer símbolos cristianos puede considerarse apostasía del Islam, un crimen que puede castigarse incluso con la muerte. Así, Afganistán es hoy un territorio donde la Santa Misa
no se celebra públicamente en absoluto y donde profesar la fe católica implica un riesgo extremo, recordando crudamente los tiempos en que los cristianos eran perseguidos por la espada. En cuarto lugar, Maldivas. Maldivas, el idílico archipiélago famoso por sus playas, es en realidad uno de los países donde la práctica del cristianismo está más rigurosamente prohibida. Su constitución establece que el Islam suní es la única religión permitida y que todos los ciudadanos deben profesar obligatoriamente esta fe. Por tanto, no existen iglesias, ni capillas, ni sacerdotes residentes, ni se permite celebrar la Santa Misa en público ni en privado para los maldivos. La posesión de Biblias o de cualquier otro objeto cristiano puede acarrear serios problemas legales. Solo los turistas o trabajadores extranjeros pueden rezar de forma estrictamente individual y discreta, pero está totalmente prohibido cualquier tipo de culto colectivo, aunque sea dentro de una habitación de hotel. Organizar o participar en una liturgia, incluso privada, es ilegal. Para los cristianos nativos, en caso de que existan, convertidos en secreto, la situación es aún más dramática, ya que renunciar al Islam se considera apostasía, un delito penado incluso con la muerte bajo la Sharia. Esto convierte a Maldivas en un lugar donde la Santa Misa simplemente no puede celebrarse y la fe católica sobrevive, si acaso, en el silencio más absoluto del corazón. En quinto lugar, la China continental. La China continental representa un caso particular. La Santa Misa no está prohibida en términos absolutos, pero solo puede celebrarse bajo un estricto control estatal. El gobierno comunista permite la existencia de iglesias católicas, pero únicamente dentro de la Asociación Patriótica Católica China, una estructura creada y supervisada por el Partido Comunista, que rechaza la autoridad directa del Papa sobre la Iglesia. Esto significa que las misas públicas están permitidas solo si son celebradas por sacerdotes aprobados por el régimen, en templos registrados, siguiendo lineamientos oficiales que incluyen vigilancia, propaganda y restricción de ciertas enseñanzas. Las comunidades llamadas clandestinas, fieles a Roma y al Papa, sin concesiones, celebran la Eucaristía en casas particulares o lugares discretos, pero estas misas están prohibidas por la ley china y son objeto frecuente de redadas, detenciones y persecuciones. Sacerdotes y obispos de la Iglesia subterránea han pasado años en prisión o bajo arresto domiciliario. Así, en China continental la Santa Misa no está prohibida totalmente, pero solo se puede celebrar legalmente bajo la tutela del partido, lo que deja fuera a millones de fieles que prefieren vivir una fe católica en comunión plena con Roma, aun a riesgo de la cárcel. Es un claro ejemplo de cómo el Estado busca subordinar lo espiritual al poder político, poniendo la fe en Cristo bajo constantes amenazas. Aunque en la mayoría de países del mundo la celebración pública de la Santa Misa es legal, en varios lugares los católicos enfrentan graves peligros al asistir al culto, debido a persecuciones, atentados o discriminación sistemática, tanto por parte de grupos extremistas como por la propia sociedad. Tenemos, por ejemplo, a Nigeria. Nigeria es el país donde hoy en día ser católico y asistir a misa implica un riesgo extremo. Pese a que no existe ninguna prohibición legal, la Constitución nigeriana reconoce la libertad de culto y la Santa Misa se celebra públicamente en parroquias de todo el país. Sin embargo, la violencia religiosa, especialmente en el norte y centro, convierte cada celebración en un acto de valentía. Grupos yihadistas como Boko Haram y extremistas fulani han convertido a los cristianos en blancos sistemáticos de ataques. Han ingresado a iglesias durante las misas dominicales para disparar indiscriminadamente o detonar bombas, provocando masacres con decenas de muertos. Las misas de Navidad, Pascua suelen ser momentos de especial peligro. Otro de los países donde no está prohibida la misa, pero es muy arriesgado asistir a ella, es Pakistán. En Pakistán la Santa Misa se celebra legalmente y la Constitución reconoce la libertad de culto para las minorías religiosas. Sin embargo, en la práctica, asistir a misa o formar parte activa
de la comunidad católica implica vivir bajo un clima constante de miedo. Las iglesias, sobre todo en Punjab y Karachi, son a menudo blanco de atentados terroristas perpetrados por extremistas islámicos. Se han dado casos de bombas que explotan durante la misa dominical, asesinando a decenas de fieles reunidos para celebrar la Eucaristía. Pero además, los católicos pakistaníes están siempre expuestos a las infames leyes de blasfemia que permiten denunciar, a menudo con falsas acusaciones, a cualquier persona supuestamente ofensora del Islam o del propio Mahoma. Estas leyes son utilizadas para intimidar a las minorías cristianas, generando un ambiente donde muchos temen incluso expresar públicamente su fe. Tenemos otro país donde no está prohibida la celebración de la misa, pero es muy arriesgado asistir: Irak. En Irak, la Santa Misa no está prohibida legalmente. La Constitución reconoce formalmente la libertad religiosa. Sin embargo, décadas de violencia sectaria y la presencia intermitente de grupos extremistas han convertido la práctica del cristianismo en un acto de riesgo. Tras la invasión de 2003 y el posterior auge del Estado Islámico, ISIS, cientos de iglesias fueron profanadas, quemadas o destruidas. Miles de familias cristianas huyeron del país o se refugiaron en la región del Kurdistán iraquí para escapar de la persecución y las amenazas de conversión forzosa. Hoy, aunque el autodenominado califato ha caído, muchas parroquias viven bajo la tensión permanente. La asistencia a la Santa Misa sigue rodeada de medidas extraordinarias de seguridad, controles militares, muros protectores y detectores de explosivos en las entradas de los templos. Pese a todo, los cristianos iraquíes mantienen viva su fe. Cada domingo las iglesias se llenan de fieles que acuden a participar de la Eucaristía, conscientes del peligro, pero confiando en que Dios los sostiene. Son herederos de una tradición apostólica milenaria que se niega a desaparecer incluso si debe celebrar la misa entre ruinas, escoltados por fusiles. Y en último lugar tenemos a Egipto. En Egipto la Santa Misa está permitida por la ley. Los católicos, junto con los coptos ortodoxos, pueden celebrar el culto públicamente. Tienen templos y parroquias abiertas y forman parte reconocida del mosaico religioso del país. Sin embargo, la realidad es que vivir la fe allí implica afrontar un peligro latente. A lo largo de los últimos años, los cristianos egipcios han sido víctimas frecuentes de atentados terroristas perpetrados por grupos islamistas radicales, que eligen precisamente las celebraciones religiosas para atacar. Bombas colocadas en iglesias o suicidas que se hacen estallar durante la misa han cegado la vida de decenas de fieles reunidos para adorar a Dios. Este recorrido por los países donde la Santa Misa está prohibida o perseguida nos muestra que, aún hoy, muchos cristianos viven su fe entre riesgos, amenazas y en el secreto más absoluto. Para ellos, asistir a la Eucaristía o simplemente rezar en comunidad no es un derecho garantizado, sino un acto valiente que puede costarles la libertad o incluso la vida. Sin embargo, precisamente allí, en las tinieblas de la persecución, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Sus historias son un testimonio conmovedor de amor a Dios y de esperanza, que nos invita a valorar la libertad de culto donde la tenemos y a unirnos en oración por todos aquellos que en silencio o en peligro siguen diciendo con su vida: Señor, aquí estoy para adorarte, pase lo que pase.